Comer es una necesidad física básica de nuestro cuerpo, como dormir, como descansar, como beber agua. Al ser una necesidad física de nuestro cuerpo, en principio se autorregula solo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cuerpo necesita nutrirse, nos da la sensación de tener hambre y cuando ya tiene suficientes nutrientes, nos da la sensación de estar llenos. También, cuando el cuerpo necesita cierto tipo de nutrientes para su mejor funcionamiento, nos da la sensación de tener hambre de comer ciertos tipos de grupos de alimentos. El cuerpo, si sabemos escucharlo y hacerle caso, es como una máquina perfecta que en sus funciones puramente físicas se autorregula con el único objetivo de ofrecernos siempre su máximo nivel de rendimiento. El cuerpo envía señales a nuestro cerebro, comunicando sus necesidades, y así nosotros somos capaces de sentirlas. Luego, los humanos decidimos, por procesos cognitivos que normalmente son inconscientes, si hacemos caso a estas señales que el cuerpo nos envía o no. Cuando no hacemos caso a esas señales, nuestro cuerpo se desregula. Si comemos cuando no tenemos hambre, nuestro cuerpo crea reservas de alimentos en forma de grasas. Y si no comemos cuando tenemos hambre, nuestro cuerpo consume estas reservas hasta el extremo de tener que anular algunas funciones básicas, como por ejemplo dejar de menstruar en el caso de las mujeres. Cuando hacemos esto, muy a menudo, las señales que envía el cuerpo se hacen cada vez más y más débiles y el acto de comer pasa a ser gestionado por nuestros procesos cognitivos de pensamiento o por nuestras emociones. Si comemos cuando tenemos hambre y dejamos de comer cuando estamos llenos, nuestro cuerpo tiene su peso óptimo para ofrecernos su máximo nivel de rendimiento. Y ahora dime, ¿cuántas veces has comido simplemente porque era la hora de comer? ¿O cuántas veces te has acabado lo que tenías en el plato simplemente porque estaba bueno? ¿O cuántas veces has comido porque otra gente también comía? ¿O cuántas veces has comido para calmar nervios o estrés? ¿O porque estabas triste o habías tenido un disgusto? ¿O cuántas veces no has comido algo que te apetecía porque has pensado que te podías engordar? Es muy importante que aprendamos a distinguir cuando tenemos la sensación física de hambre de cuando tenemos ganas de comer. Tener ganas de comer es una sensación psicológica que depende más de procesos cognitivos inconscientes, emocionales o necesidades que creemos tener. Vamos a ver un poco la diferencia entre tener hambre o tener ganas de comer. Cuando el cuerpo tiene necesidad de ser nutrido, o sea, tenemos hambre, el hambre aparece poco a poco. Para calmar el hambre no necesitamos un alimento en concreto, aunque a veces el cuerpo nos pide ciertos tipos de grupos de alimentos como carne, pescado, fruta, verduras, ya que necesita ciertos tipos de nutrientes. Cualquier comida que el cuerpo nos pide en la proporción adecuada nos da una sensación de bienestar. Y lo más importante, después de comer, la sensación de hambre desaparece y da paso a la sensación de saciedad, de estar llenos. Nos quedamos bien, satisfechos, nos sentimos bien. Cuando tenemos ganas de comer, esta aparece de golpe. Te apetece comer algo muy concreto, normalmente un alimento considerado no saludable. Por ejemplo, un helado de chocolate. La sensación de hambre no se pasa aunque comamos y quieres comer más y más y más. Luego podemos decir que estamos utilizando la comida para llenar vacíos emocionales que evidentemente no se llenan comiendo. Cuando comes para llenar vacíos emocionales tienes dos problemas básicos. El primero es que tu cuerpo acumula reservas de grasa que no necesita, a los cuales voy a llamar kilos emocionales, y deja de funcionar basándose en criterios de máximo rendimiento. Y segundo, las emociones quedan sin gestionar
y siguen produciendo síntomas físicos. En estos casos, de nada sirve hacer dietas, ya que si las emociones no son gestionadas, estas te llevan a dejar la dieta y a volver a intentar calmar las emociones utilizando la comida. Cuando una emoción no es asumida y es gestionada adecuadamente, lo que pasa es que se va haciendo más intensa hasta que te obliga a asumirla y a gestionarla. ¿Qué hacer en estos casos? Lo primero que hay que hacer es asumir como propias estas emociones, lo que llamamos aceptación. O sea, esta emoción es mía, soy yo quien la siento y por tanto soy yo quien la provoco. Y dejarnos de autoengañar creyendo que la has provocado del exterior. Así recuperamos la autogestión de la emoción y cuando hemos conseguido hacer esto, desaparecen las ganas de comer y luego podemos volver a escuchar las sensaciones físicas de hambre y de saciedad y así nuestro cuerpo va volviendo progresivamente a su peso óptimo que le permite funcionar en su máximo nivel de rendimiento. No nos tenemos que sentir culpables si ahora mismo nos damos cuenta que hemos hecho esto. Hay que aceptarlo y hay que aceptar que tal vez no éramos conscientes y que por eso no lo hemos podido hacer mejor. Hay que ser compasivos con uno mismo y perdonarnos porque no lo hemos sabido hacer mejor. Si ahora reconoces que has estado haciendo esto, te felicito. Eres una persona valiente. Asumirlo es el primer paso para solucionarlo. Estás en el buen camino, en el camino de asumir la emoción como propia, el camino de recuperar la autogestión de la emoción y en el camino de dejar de comer para calmar las emociones. También hay que entender y asumir que la parte inconsciente de nuestro sistema cognitivo lo único que pretende es sanarse. En el fondo es una parte de nuestro cuerpo que también busca su máximo rendimiento y por esto hace aflorar un conflicto que siente que tienes los recursos para sanarlo. El inconsciente nunca dejará salir un conflicto que no tengas las capacidades para gestionarlo. Ahora bien, otra cosa es que tú decidas negarlo, no gestionarlo, taparlo, utilizando la comida para gestionar emociones. Es una de las maneras que tenemos de negar un conflicto emocional, esconderlo o taparlo. Lo mismo que acabo de explicar ahora sirve para aquellas personas que utilizan la comida para llenar vacíos o necesidades que creen tener. Y fijaros que he dicho creen tener, no he dicho tienen, ya que las necesidades no son reales y somos nosotros mismos que les damos sentido de realidad. Por ejemplo, como porque me siento solo, como porque no tengo nada mejor que hacer, como porque me aburro o como porque no me gusto o porque no me siento bien conmigo mismo. Voy a explicar algo sobre las necesidades que creemos tener. Muchas veces situamos en el exterior las cosas que creemos necesitar porque no las podemos asumir dentro. Lo voy a explicar con un ejemplo y el ejemplo es necesito sentirme querido o que me quieran. Como que uno no puede asumir que no se quiere lo suficiente a sí mismo, busca que alguien del exterior lo quiera y así se genera una necesidad o un vacío que se pretende llenar con algo del exterior. Así se le da sentido de realidad y se pasa a creer que el vacío o la necesidad solo se puede llenar con algo de lo exterior. Luego crees sentirte un poco mejor, ya que te desidentificas del tema, no soy yo quien no se quiere, y pasa a ser un tema del exterior, son los demás los que no me quieren, y ala, ya te has olvidado de que eres tú el que no te quieres suficiente a ti mismo y buscas fuera. Y haciendo esto, lo que generas es una dependencia del exterior, lo que yo llamo dar poder al exterior. Y has perdido la capacidad de satisfacerte a ti mismo y solo te puedes satisfacer a través del exterior, perdiendo así la capacidad de gestión del tema y con la consiguiente pérdida de libertad que esto supone. Cuando hacemos esto, la necesidad o el vacío se extiende en el tiempo porque nadie puede llenarlo como tú quisieras. Y lo intentas con la comida.
pero ni nadie ni la comida puede llenar esta necesidad. Solo la puedes llenar tú mismo, reconociendo aquello que un día olvidaste, intentando negarlo y situándolo fuera. Eso es lo que hacemos en las sesiones individuales. Buscamos aquello que un día olvidamos conscientemente y que se guardó en el inconsciente, lo asumimos como propio, recuperando así la capacidad de autogestión de este tema en concreto. Y aquello que un día olvidamos conscientemente es diferente para cada persona, aunque el síntoma puede ser el mismo. En este caso, el síntoma es comer para llenar vacíos o necesidades. Ahora me gustaría hablaros de aquellos casos más graves, cuando el hecho de comer genera culpa y entras en un círculo muy peligroso donde pones en juego tu salud. Son la anorexia y la bulimia. En la anorexia la persona come cada vez menos. Al principio se siente mejor psicológicamente, ya que aumenta su sensación de control sobre el hambre y sobre el cuerpo. También se ve más delgada y atractiva y aumenta su sensación de autoestima. Pero como la sensación de autocontrol y autoestima no es autocontrol ni autoestima real, ya que está situada en el exterior, en la comida, pronto dejan de sentir esta sensación de bienestar y aparece la culpa. Luego se sienten culpables tanto si comen como si no comen y aparece la distorsión de la percepción del cuerpo. Pueden mirarse al espejo y verse muy gordas, aunque realmente están muy delgadas, y constantemente buscan aquella sensación que sintieron al principio, esta sensación de bienestar, comiendo cada vez menos, que es lo que creen que provocó esta sensación, y comen cada vez menos y menos y están cada vez más y más delgadas, pero ellas se ven gordas debido a la distorsión de percepción y no encuentran aquella sensación de bienestar del principio. Solo sienten culpa y más culpa, entrando así en un círculo del cual es muy difícil salir sin soporte psicológico especializado. La bulimia está más relacionada con la necesidad de llenar vacíos emocionales. Comen en exceso sin tener hambre. Estas personas comen porque se sienten mal consigo mismas, por algún motivo que ya han olvidado conscientemente, y como que se sienten tan culpables por este hecho, luego se provocan el vómito, por tal de que no aumente su peso corporal. En principio, el vómito provoca cierta sensación de bienestar y de autocontrol, y por eso repiten esta conducta. Pero como solo es una sensación y a que está situada fuera, esta desaparece. Y el que se pasa a sentir es culpa. Se sienten culpables de comer en exceso y después vomitar. También se produce una distorsión de la percepción del cuerpo. A veces ven la comida que se comen como si sobresaliera de partes de su cuerpo por debajo de la piel. Y buscando aquella sensación de bienestar del principio, van repitiendo esta conducta, entrando en un círculo del cual es muy difícil sin salir, sin soporte psicológico especializado. Generalmente estos casos empiezan con lo que os he explicado antes. Empiezas utilizando la comida para calmar emociones o llenar vacíos y necesidades. Durante un tiempo sientes cierta sensación de bienestar, pero después aparece la culpa, que al no poder ser gestionada en el interior, la ponemos fuera y la intentamos gestionar con la comida. Este tipo de casos se suelen iniciar en la adolescencia, ya que es en este periodo cuando se desenvolupan las emociones más complejas y es cuando los seres humanos somos más vulnerables a ellas, ya que estamos aprendiendo a convivir con ellas. Estos tipos de casos se pueden gestionar ambulatoriamente, o sea, fuera del hospital, con soporte psicológico especializado cuando el peso es superior a los 40 kilos. Pero cuando el peso es inferior a los 40 kilos, empieza a ser peligroso para la salud, ya que el cuerpo empieza a suspender funciones que normalmente realiza debido a la falta de nutrientes.
Cuando el peso es inferior a los 40 kilos, es recomendable ingresar en una clínica especializada en trastornos de la alimentación. Padres, madres, tíos, tías, abuelos, maestras, personas próximas a niños y adolescentes en general. Si estáis desconectados de vuestras sensaciones físicas de hambre y saciedad, o coméis para llenar vacíos emocionales o tapar necesidades que creéis tener, pensad que los niños y adolescentes os miran, os ven y toman ejemplo. Aprenden a comer con vosotros. No hace falta decir nada más, ¿verdad? En conclusión y para acabar, es muy importante saber distinguir cuando tenemos hambre de cuando tenemos ganas de comer. Ya lo expliqué al principio, si hace falta, tira atrás del vídeo y vuélvelo a ver. Es muy importante también reconectarnos con la sensación de hambre y la sensación de saciedad del cuerpo, escucharla, respetarla. Comer cuando tengas hambre y parar de comer cuando sientas la sensación de estar lleno. Si haces esto, tu cuerpo tendrá su peso óptimo y funcionará en su máximo nivel de rendimiento. Deseo que esta charla os haya ayudado a generar más conciencia sobre cómo comemos, por qué comemos y qué hacemos con la comida. Si necesitáis soporte psicológico especializado, los temas relacionados con la alimentación son uno de mis campos de especialidad. Os podéis poner en contacto conmigo a través de Instagram, correo electrónico, teléfono, WhatsApp. Hago sesiones presenciales y también sesiones online. Si os ha gustado esta charla, podéis compartirla con vuestros amigos, familiares, podéis suscribiros a mi canal de YouTube donde encontraréis más charlas, podéis hacer comentarios que responderé tan pronto como pueda, podéis darle like al vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un muy buen día.